Pues vamos a hablar precisamente, como nos ha dicho nuestro amigo Enzo, de herencia genética y herencia espiritual. Me gustaría mucho que al final de la charla tuviésemos un coloquio que sirviese quizá pues para ampliar todo aquello que vamos a exponer y que quizá para algunos pues sea un poco complejo, porque acostumbramos casi siempre a exponer conferencias un poco científicas, porque recordemos que la doctrina espírita está basada en tres aspectos fundamentales, como es el aspecto científico, del cual vamos a hablar hoy, el aspecto psicológico y el aspecto ético-moral religioso. Por lo tanto, encaja perfectamente la conferencia en los tres aspectos del que vamos a hablar. El hombre y la mujer de la actualidad, después de los grandes e inimaginables conceptos del conocimiento, todos aquellos vuelos, también de la tecnología, se debaten sorprendidos en las aguas turbias de la inquietud y del sufrimiento, constatando que los milenios de cultura y de civilización que les ampliaron los horizontes del entendimiento, pues a pesar de todo ello no les solucionaron los grandes desafíos de la emoción. Existe un desfase inmenso entre el homo tecnológico y el ser espiritual, que se presenta desprovisto de recursos para los grandes enfrentamientos propuestos por los mecanismos de sus propias construcciones. Aunque por más que la mente humana indague con respecto a la vida, en el momento actual y coyuntural del conocimiento, y a pesar de ser innegablemente extenso, se nos muestra pues muy difícil encontrar las respuestas adecuadas que le permitan retener todo su sentido y todo su significado. Reproduciéndolas a casualidades absurdas, destituidas de cualquier lógica, algunos investigadores las simplificaron eliminando las mayores preocupaciones en torno a su magnitud. Otros investigadores la establecieron como sobre contenidos mitológicos de fácil aceptación, y gracias a él los componentes de lo sobrenatural observaron lo maravilloso. El milagro de la vida es mucho más complejo y por eso mismo un punto de partida solamente puede ser encontrado en el Creador que la elaboró y que la viene conduciendo a través de millones de años, produciendo en su estructura las indispensables adaptaciones, los desdoblamientos, las variaciones, es decir, todo aquello que el ser humano o el espíritu, ser inteligente del universo, nos está proporcionando a lo largo de diferentes vidas, de diferentes experiencias. Lo que en sí misma hace, a la vista humana, detectamos su génesis en el psiquismo divino que la concibió, que la inspira, proporcionándole la energía de que se nutre, que la impulsa al crecimiento por medio de las múltiples reencarnaciones del espíritu inmortal, denominado también, como decíamos antes, principio inteligente del universo. Delante de nuestros ojos espirituales, desde nuestro psiquismo espiritual, los fantasmas de las civilizaciones muertas pasan como si permaneciésemos ante una pantalla maravillosa. Las almas mudan de la indumentaria carnal en el curso incesante de los siglos. En las primeras organizaciones del hombre se construye el edificio milenario de la evolución humana con sus lágrimas y sufrimientos, y hasta nuestros ojos, hasta nuestros oídos, llegan los ecos dolorosos de sus aflicciones. El tiempo, como patrimonio divino del espíritu, renueva las inquietudes y angustias en el sentido de aclarar el camino de las experiencias humanas. Los artífices de la creación inauguraron periodos evolutivos creando el plan de las formas. La naturaleza entonces se tornó en un gran taller de ensayos y los trabajadores espirituales, como los alquimistas que estudian la combinación de las sustancias
tras extensas observaciones, analizaron la composición prodigiosa de los complejos celulares. La máquina celular fue perfeccionada en el límite de lo posible, ajustándose a las leyes físicas del globo. Los tipos adecuados a la Tierra fueron consumados en todos los reinos de la naturaleza. Es más, el reino animal experimentó también la más extensa transición bajo la influencia del medio y en vista de los imperativos de la ley de selección. ¿Cómo podría operarse semejante transición?, preguntará nuestro criterio científico. Bueno, pues de forma muy natural, porque también los niños tienen los defectos de la infancia corregidos por los padres, que los preparan en esa fase de la vida sin que se acuerden ellos en la mayoría de las veces. Si las observaciones del naturalista Gregorio Mendel, el que estamos observando en este instante, fuesen transferidas a aquellos milenios distantes, no se encontraría ninguna actuación definitiva en sus estudios de biología. La moderna genética no podría fijar, como hoy, las impresiones de los genes, por cuanto en el laboratorio de las fuerzas invisibles las células aún sufrían largos procesos de acrisolamiento, imprimiéndoseles elementos del astral, consolidándoseles las expresiones definitivas con vista a las organizaciones del futuro. Si el génesis del planeta se procesó con la cooperación de los milenios, el génesis de las razas humanas requería la contribución del tiempo hasta que se abandonase la penosa y larga tarea de la fijación. En esa vastedad del proscenio de la evolución anímica encontramos los primeros antepasados de la criatura humana, sufriendo los procesos del perfeccionamiento de la naturaleza en el periodo terciario. En el Plioceno interior, esos antropoides de las cavernas, antepasados de los hombres terrestres, se separaron en grupos por la superficie del globo y tuvieron su evolución en el lento curso de los siglos, sufriendo las influencias del medio. Las entidades espirituales auxiliaron al hombre del Siles, sometiéndole a extraordinarias experiencias e imprimiéndole nuevas expresiones biológicas. Han transcurrido desde entonces millones de años, y las investigaciones de la ciencia sobre el tipo del Neandertal, reconociendo en él a una especie de hombre bestializado, y otros descubrimientos interesantes de la paleontología en cuanto al hombre fósil, son un atestado de los experimentos biológicos efectuados por los delegados espirituales hasta que fijaron en el primate las características aproximadas del hombre del futuro, surgiendo los primeros salvajes de complexión mejorada, portando la elegancia de los tiempos venideros. El puzzle de la evolución humana no está ni mucho menos resuelto por la ciencia, ya que con cierta regularidad van apareciendo las piezas que faltan para completar la historia que conduce hasta la única especie que pueblan la Tierra, en la actualidad el Homo sapiens. De hecho, los últimos descubrimientos en las cuevas del Rising Star en Sudáfrica nos hablan de una nueva especie del género Homo. Se trata del bautizado como Homo snadeli, es decir, en homenaje al lugar donde fueron hallados los restos, que fue en Naledi. Y ha sido una gran sorpresa, según el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ya que la nueva especie, cuyo descubrimiento se ha publicado en la revista científica Life, contiene una mezcla de rasgos del linaje de los Homo, como su tamaño corporal, su estatura, junto con otros similares de los que se cree que descendemos los humanos modernos, como el pequeño tamaño de su cerebro. Es una mezcla de caracteres muy singular que no se había observado anteriormente. Cerebro muy pequeño, talla de humano de tamaño medio,
manos muy primitivas, pero curiosamente con extremos de los dedos muy evolucionados para la manipulación, así como pies modernos. Realmente se trata de un verdadero collage de organismos muy primitivos y de otros homínidos más evolucionados. Precisamente esa mezcla ha llevado a los investigadores a pensar que pertenece a un momento de la evolución humana muy cercano a la separación entre los Australopithecus y los homínidos del género Homo hace aproximadamente entre 2,5 millones y 2.800.000 años. Y esto apoya la teoría de que se trate de una especie que ha convivido con el Homo sapiens y con los otros homínidos como los neandertales hasta hace unos pocos miles de años. El organismo del ser humano, considerado como una máquina casi perfecta de la naturaleza, consta de 20.000 a 25.000 genes, los cuales están situados y dispuestos linealmente en los cromosomas, siendo la unidad de almacenamiento de información genética y de herencia, pues la transmite a la descendencia. Sus características de forma, función y comportamiento se transfieren de generación en generación. El concepto de gen, cuya palabra fue acuñada en 1909 por el botánico danés Wilhelm Johannsen, a partir de una palabra griega que significa generar, refiriéndose a la unidad física y funcional de la herencia genética, ha ido variando a lo largo del tiempo conforme ha ido avanzando la ciencia que lo estudia, la genética. El ser humano estableció como necesidades propias de la vida aquellas que corresponden a los fenómenos fisiológicos con toda su gama de imposiciones, es decir, la alimentación, la habitación, el abrigo, la seguridad, la reproducción, el bienestar, la posición social. Podremos denominar esas necesidades como inmediatas o inferiores bajo el punto de vista psicológico y ético-estético. Toda herencia antropológica se sitúa en los automatismos básicos de la sobrevivencia en el cuerpo, en la lucha con las demás especies, en la previsión mediante el almacenamiento de productos que le garanticen la continuidad de la vida, en la procreación y defensa de los hijos, de la propiedad. Para que pudiese seguir con garantía, el hombre se volvió guerrero y desconfiado, desarrollando el instinto de conservación desde depurar el olfato hasta la percepción intuitiva del peligro. Sabemos que cada organismo tiene por lo menos 2 formas de cada gen, llamadas alelos, siendo lo mínimo para la característica en un individuo. Se recibe uno por el lado materno, vía óvulo, y el otro por el lado paterno, vía espermatozoide, pudiendo ambos tener la misma información o distinta. Al unirse los genes, estos constituyen el par necesario para la formación de las características hereditarias, siendo ambos los responsables del nuevo ser. A medida que el huevo, por decirlo así, se multiplica en otras células, formando el embrión, los genes son multiplicados en copias para todas las células. Por esta razón, todas las células del nuevo organismo poseerán los 46 cromosomas con todos los genes presentes. En los 46 cromosomas existentes en cada célula humana encontraremos trillones de genes con infinitas posibilidades de combinaciones y exteriorizaciones físicas. Vemos que los genes se sitúan en el núcleo de todas las células, en una estructura altamente especializada que son los cromosomas. La estructura de los cromosomas puede ser de manera simple y didáctica,
imaginada como una espiral larga donde están situados estos genes. Sin conocer la estructura del código genético, el monje agustino y naturalista austriaco Gregorio Mendel, de que hemos hablado antes, describió el comportamiento de los alelos analizando los cruzamientos. Hacia 1950 se impuso el concepto de gen como la cadena de ADN que dirige la síntesis de una proteína. Este es un concepto que proporciona una naturaleza molecular o estructural al gen. Algunos genes han sufrido procesos de mutación y otros fenómenos de reorganización, dejando de ser funcionales, pero persistentes en los genomas de los seres vivos. Al dejar de tener función, se denominan pseudogenes, que constituyen un recurso evolutivo para la especie, ya que son regiones que pueden aceptar mutaciones y generar nuevas funciones sin perjuicio de las funciones que ya se desarrollan en el organismo, siendo muy parecidos a otros genes del mismo organismo que sean funcionales, es decir, que estén correctos. El gen ADN puede ser considerado la región por intermedio de la cual la energía vital alcanza la materia, influenciando en el mecanismo de la herencia y en el comando celular. La reproducción de ADN se hace con extrema certeza, sin embargo, los errores, llamados mutaciones, ocurren. La secuela del daño en el ADN incluye mutaciones genéticas y pensamos que son en los genes elementos energéticos diferenciados donde se establece el puente natural de intercambio con las energías espirituales. Las informaciones y orientaciones venidas de las capas profundas y desconocidas de la energética espiritual pasarían inicialmente a las capas del perispíritu, es decir, al cuerpo espiritual. Y de las capas perispirituales penetrarían en la energía vital del núcleo de las células, alcanzando los genes en los cromosomas. El hombre es un conjunto de elementos que se ajustan, interpenetran, a fin de condensarse en una estructura biológica formada por el espíritu, por el ser eterno, persistente y sobreviviente al cuerpo somático, que es el perispíritu, llamado también modelo organizador biológico, que es el principio intermediario, la sustancia semimaterial que sirve para el envoltorio, unir al espíritu y éste ligarlo al cuerpo. Tal como en un fruto, el germen, el periesperma y la cáscara y el cuerpo, que es el envoltorio material. Estos elementos mantienen una interrelación profunda con los respectivos planos del universo, pues son parte fundamental de la esencia vital que nos une a la realidad. El perispíritu, denominado también en otras filosofías como cuerpo astral, es constituido por varios tipos de fluido, por varios tipos de energía o de materia hiperfísica, siendo el lazo que une el espíritu al cuerpo somático. De máxima importancia en el complejo humano, el perispíritu se encarga de plasmar en el cuerpo físico las necesidades morales, evolutivas, a través de los genes y cromosomas, puesto que siendo indestructible se hace etéreo y se purifica durante los elevados procesos reencarnatorios. Se puede decir que el perispíritu es el esbozo, el modelo, la forma en que se desarrolla el cuerpo físico. Es en su intimidad energética donde se aglutinan y se modelan los órganos, proporcionándoles el funcionamiento. En él, en el perispíritu, se expresan las manifestaciones de la vida durante el cuerpo físico. Es el conductor de la energía que establece la duración de la vida física, siendo responsable por la memoria de las existencias pasadas que la archiva en las telas sutiles del inconsciente actual,
proporcionando reflejos o recuerdos esporádicos de las existencias vividas anteriormente. Los determinantes biológicos consecuentes de los mecanismos kármicos son los responsables por el equilibrio o desarmonía en el binomio salud-enfermedad. En razón de las necesidades de evolución impuestas por el perispíritu, encargado de almacenar las conquistas evolutivas, aquellas que se originan en las acciones del espíritu sobre la materia en el transcurso de las experiencias pasadas, el perispíritu modela el organismo físico de que el espíritu tiene necesidad y lo equipa con los neurotransmisores cerebrales capaces de reflejar los fenómenos, es decir, los rescates indispensables para el equilibrio. Y de esa forma, cada ser en desarrollo de la Tierra posee el cuerpo que le es necesario para la evolución, respetando un orden biológico acorde con su naturaleza. El perispíritu, factor fundamental en los procesos de la génesis corporal, es el modelador sin cuya presencia el espíritu no lograría imantarse a la organización física para el proceso de la reencarnación, por ser este el primer envoltorio cuya programación se da por los recursos magnéticos de que está constituido, presentando las características que reflejan su estado y su evolución. Así que de ese modo, en la génesis corporal, el perispíritu es de fundamental importancia, siendo el agente modelador de los equipos orgánicos, así como de los delicados procesos mentales que nacen de las conquistas del espíritu. Desde el momento en que el espermatozoide dispara en la trompa de Falopio, en la ansiada búsqueda del óvulo, los automatismos periespirituales, a semejanza de los biológicos, dan inicio al modelado del envoltorio del que se valdrá el espíritu para los futuros emprendimientos propuestos por la nueva reencarnación. A medida que la mitosis celular se procesa, los elementos genéticos sufren la acción magnética de él irradiante, de tal forma que los cromosomas se organizan en el molde energético, iniciándose así el procedimiento de la organización celular. Pese a ser heredero el hombre de los caracteres de la raza, como es la apariencia, la morfología, los cabellos, los ojos, etc., los valores psicológicos, intelectomorales, no son transmisibles por los genes y los cromosomas, puesto que son atributos de la individualidad eterna que se transfiere de una existencia corporal a otra, la recopilación de sus conquistas saludables o bien perturbadoras. No se puede negar la influencia genética en la evolución del ser, es cierto. Los impositivos del medio, las costumbres y los hábitos, es cierto. No obstante, corresponde observar que el cuerpo reproduce al cuerpo. Desde que el hombre es espíritu y esta energía, sus heridas permanecen impregnadas produciendo las úlceras alucinantes donde quiera que él se encuentre, en el cuerpo o fuera de él. Las importantes sumas de enfermedades físicas y mentales del hombre certifica que es un ser incompleto. Su estructura orgánica, constituida en los milenios de la evolución antropológica, padece aún de la fragilidad de los elementos que la constituyen. Vulnerable a transformaciones degenéticas, es un tejido que reviste al psiquismo y a través de sus neuronas cerebrales se exterioriza, afirmando la persistencia de la conciencia, independiente de las moléculas que constituyen su organización material. Las dolencias orgánicas
se instalan en él como consecuencia de las necesidades kármicas que le son inherentes, provocando al ser a reflexiones y reformulaciones morales propiciatorias del reequilibrio. En las patologías congénitas, el psicosoma impone los factores kármicos modeladores que son necesarios a la evolución, bajo impositivos que le impiden, por los límites y las imposiciones difíciles, a la reincidencia del fracaso moral. Los espíritus evolucionados, dueños de realizaciones propias, según nos transmite el espíritu de Emmanuel a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier, cooperan en el desarrollo del embrión del cuerpo en el cual van a reencarnar, actuando en los complejos celulares de la herencia física, a fin de que el cuerpo futuro esté dotado de ciertos elementos aptos para satisfacer las circunstancias de la prueba o misión que hay que cumplir. Sin embargo, aquellos otros espíritus diferentes, rebeldes o agresivos, desprovistos de los valores propios que les son indispensables, han de aceptar la deliberación de los benefactores espirituales, los cuales escogen los medios que merecen o que les son imprescindibles en el proceso de rescate o de evolución, debido a los compromisos debidos adquiridos anteriormente y no resueltos aún. No podemos olvidar que en el nacimiento de los seres humanos existen fenómenos dolorosos que se derivan del conjunto de las pruebas purificadoras, recordando asimismo que ese amplio taller, que es el mundo terrestre, sigue siendo todavía una escuela preparatoria de perfeccionamiento, no solo para los padres sensibles, sino además para el espíritu encarnado que se encuentra bajo condiciones de penosos rescates de un pasado delictivo. Algunos científicos de la actualidad proclaman la combinación de genes para otorgar al hombre ciertas facultades o determinadas vocaciones, pero desconocen que ellas son atributos de la individualidad espiritual inaccesible a los procesos de observación del hombre de ciencia. Los genetistas son capaces de realizar numerosas demostraciones en las células materiales. Sin embargo, tales experiencias no pasarán de esa zona superficial cuando se trate de las conquistas, de las pruebas o de la situación evolutiva de los espíritus encarnados. Las leyes de la genética se hallan presididas por numerosos agentes psíquicos que la ciencia de la Tierra está lejos de formular dentro de los postulados naturalmente materialistas. Muchas veces esos agentes psíquicos son puestos en acción por los mensajeros del plano espiritual encargados de esta o aquella misión junto a las corrientes de la profunda fuente de la vida. Y he ahí por qué se les presentan a los genetistas comúnmente incógnitas inesperadas que desplazan el centro de sus conclusiones anteriores. El mendelismo llevó a cabo experiencias notables, pero aún encuentra fenómenos sin explicación en el proceso de sus observaciones positivas. Y hoy las nuevas tendencias de investigación buscan ir más allá de lo pensado. Ciertamente que hay factores genéticos que contribuyen para el desarrollo o no de la madurez psicológica si consideramos las cargas hereditarias en la constitución orgánica, en la cámara cerebral, en el sistema nervioso y glandular, especialmente en la secreción endocrina y en la constitución del sexo. No obstante, no podemos ignorar la preponderancia del modelo organizador biológico, es decir, del perispíritu, que es el responsable por la armonización de los implementos que el espíritu irá a utilizar para su proceso evolutivo
en el cuerpo transitorio que va a adquirir. Todos nacemos y renacemos en los núcleos familiares y sociales que necesitamos para perfeccionarnos y no conforme se asegura tradicionalmente que merecemos. Las cargas de genes y cromosomas, las condiciones psicosociales y económicas forman el cuadro de los procesos de mejoramiento moral espiritual, resultantes de la reencarnación que acrisola los dispositivos individuales para la evolución de cada uno de nosotros. La salud de la criatura humana procede del ser eterno, viene de las experiencias adquiridas en vidas anteriores conforme ocurre con las enfermedades kármicas. Sin embargo, atención, dependiendo de la conciencia, dependiendo del comportamiento, dependiendo de la personalidad y de la identificación del ser con lo que le agrada y con aquello a que se apega en la actualidad, existen factores esenciales que componen el cuadro del bienestar, como son el equilibrio mental, la armonía orgánica y la adecuación socioeconómica. Entonces, se tratará del desarrollo de su personalidad y de su organismo, así como de su profunda y verdadera naturaleza. Cuando uno de esos elementos que hemos citado anteriormente deja de existir, se puede considerar que la salud cede lugar a la perturbación, que afecta a cualquier área del conjunto psicofísico. Al ser constituida por la energía que el espíritu envía a todos los departamentos materiales y al sistema nervioso, cualquier transformación que la altere abre un campo para la irrupción de las dolencias, así como para la manifestación de los disturbios que conducen a los desequilibrios patológicos, conocidos como enfermedades. El fenómeno biológico de desgaste orgánico, de las perturbaciones emocionales y mentales del ser humano, es perfectamente natural como consecuencia de la fragilidad estructural de que está constituida. Equipos delicados que son, sufren las influencias externas o internas que contribuyen para sus alteraciones y hasta para su muerte, mediante las incesantes variaciones a que se encuentran sujetos. La propia constitución de esos órganos tiene mucho que ver con los orígenes genéticos y posteriormente con los factores organizadores del hogar, de la familia, del grupo social, contribuyendo decisivamente para las manifestaciones de la salud o el desajuste de la salud. Sin embargo, el ser en sí mismo, trinitario como es el espíritu, perispíritu y materia, es el resultado de un largo proceso de educación y desarrollo a través de las continuas experiencias reencarnacionistas. En cada fase de esa experiencia, en el cuerpo o fuera de él, el espíritu conquista bendiciones que incorpora al patrimonio evolutivo, modelando los futuros cuerpos de acuerdo con tales adquisiciones que son afectadas victoriosamente por las ondas de la energía positiva. También puede ser de la energía negativa, que se emite sin cesar. Ondas que también tienen su origen en una composición orgánica latente. Como consecuencia, cada criatura en especial tiene reacciones específicas y mantienen un modelaje apropiado pese a las semejanzas profundas en unas cuan discordantes en otras. Debemos considerar
que tenemos que preservar nuestro cuerpo físico del uso de bebidas tóxicas como es el alcohol y de las intoxicaciones por el tabaco, así como cualquier otra droga alucinógena adictiva, prolongando su existencia. Pero al mismo tiempo debemos evitar al organismo sobrecargarlo de alimentos pesados y grasos, de asimilación y digestión difícil, a fin de facilitarle reacciones automáticas que sean equilibradas. Y esos logros de la evolución se reflejan en la constitución orgánica, en la emocional y en la psíquica, seleccionando genes y valores que les permitan establecer los aparatos correspondientes y necesarios para la prosecución de la evolución. Y así se organizan moralmente las estructuras expiatorias y de pruebas como recursos necesarios para el aprendizaje y la fijación de los valores propiciatorios al progreso. Las expiaciones normalmente perfeccionan el ser orgánico o psíquico de manera irreversible, como consecuencia de los actos de rebeldía pasados, como fueron el suicidio, el homicidio, la perversidad, la lujuria, la concupiscencia, la avaricia, el odio, etc. Las pruebas, a su vez, son correctivos temporales que sirven de advertencia a la privación del juicio o a la comodidad, al error y al vicio, facilitando la conquista de la armonía mediante el esfuerzo justo de la recompensa interior, reintegrando al ser en el orden vigente del universo. Vivir es un desafío sublime y realizarlo con sabiduría es una bienaventuranza que se encuentra a disposición de todo aquel que decididamente se resuelve a avanzar, se resuelve a autosuperarse y alcanzar la comunión con Dios. No pretendemos ninguna fórmula mágica, ya que tal no existe, que pueda resolver las dificultades y los problemas naturales que forman parte del proceso de la evolución. Todas las propuestas y soluciones para los desafíos existenciales de la vida dependen de cada persona, dependen de su esfuerzo, de su perversación, de su perseverancia, de su confianza y también de su acción. Lo que no se ha corregido ahora, en este instante, en esta experiencia, mediante la sana insistencia, sabemos que será alcanzado después. Pero lo bueno para todos nosotros es recordar que hoy somos el resultado de nuestro pasado, de nuestras experiencias vividas anteriormente, y que actualmente, en estos instantes, ahora mismo, estamos construyendo el mañana. El mañana que dependerá de la vida que hayamos realizado en esta. Muchas gracias. Pues cuando queráis me podéis preguntar. Bueno, como veréis hay temas para debatir bastantes importantes, como es el tema de las enfermedades, que todos padecemos y que parte de ellas pues nos las estamos creando nosotros actualmente, no solamente por el hecho de haber heredado pues una circunstancia determinada, de las experiencias que ya hemos tenido, de nuestros errores, pero recordemos que hoy perseveramos todavía en ellas. Es curioso, es muy curioso. A pesar de lo que podamos saber, a pesar de lo que podamos leer, de lo que nos puedan transmitir,
pues nuestros comportamientos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, pues sigue siendo pues el mismo que hemos utilizado en otras ocasiones, y esto hace que nuestra vida, nuestro organismo, pues se desestabilice y lógicamente las enfermedades se mantengan en él. Esto es uno de los temas fundamentales de la conferencia que hemos preparado pues para este día, ¿no? Ahora mismo, ser conscientes de que como no cambiemos, como no nos pongamos un poco las pilas, como no estemos corrigiendo pues todo lo que sabemos nosotros, porque es verdad que ni uno mismo se conoce, no sabemos ni cómo somos, ¿no? Pero sí que nuestra conciencia de vez en cuando nos llama la atención y nos dice, ¿no te parece que tienes que ajustarte un poquito? Y al ajustarnos un poquito estoy seguro de que también vamos a coger menos enfermedades de lo que la gente tiene. Yo suelo observar a las personas y les digo, qué poca salud tenéis. Y me miran, sí, es que pensáis más en esas cosas, en las enfermedades, que en el tema espiritual. Porque si pensaseis más en el tema espiritual, seguro que las enfermedades no llegarían a vosotros. Y esto es así. Conozco personas que no están enfermos nunca. Y es porque vibran en otro estado evolutivo, muy distinto, independientemente de lo que se haya heredado, ¿no? Pero si estamos todo el día crispados, si estamos todo el día con mal carácter, si estamos todo el día a saber qué es lo que me van a decir para contestar, pues eso genera una inestabilidad en nuestro organismo que hace que todas estas serie de cosas, las gripes ahora las vamos a coger todos, pues todo esto llegue y nosotros lo vamos a asimilar. Así que vamos a cambiar un poquito, que es de lo que se trata, pero ya, no el lunes ni la semana que viene, ya. El concepto hay que aceptarlo ya. Una preguntita, por favor. ¿Es posible, ahora nos están comiendo la cabeza mucho tiempo, de que como nuestros padres tienen una enfermedad, nosotros vamos a heredarla? Simplemente con nuestra actitud también la podemos cambiar, con nuestro cambio. Pues mire usted, genéticamente ya hemos hablado de que se heredan una serie de imperfecciones, naturalmente, por los genes de nuestros padres. Y no se ha descartado que alguna de las enfermedades que hayan manifestado ellos las heredemos. Pero en un porcentaje altísimo es una cuestión de nuestro espíritu. Lo que ocurre es que hemos vivido en el mismo ambiente, hemos tenido las mismas relaciones, en realidad somos espíritus de un mismo conjunto. Cuando ocurre alguna circunstancia, alguna persona grave, determinada de la familia, y que los familiares, los seres queridos se sienten marcados por ello, no es por una casualidad, es una causalidad. Todos estamos inmersos en esa situación que está viviendo esa persona. Todos somos del mismo equipo, todos pertenecemos ahí. Uno será el papel principal de la obra y los otros papeles secundarios o de figuración. Pero todos tenemos alguna relación con esa circunstancia que está viviendo esa persona en ese instante. ¿Vale? O sea que si yo, en mi equipo, uno de los integrantes del equipo, decidimos cambiar, podemos ayudar a cambiar al resto del equipo. Naturalmente, porque observándole a usted o a la persona que esté cambiando, él cambiará. Si nosotros encendemos una luz, primero nos iluminamos nosotros, pero habrá gente alrededor que también se va a ir iluminando poco a poco. ¿Y afectamos a los ancestros, a los que ya partieron? ¿Perdón? ¿Afectamos también a los que partieron ya? O sea, ¿les ayudamos? Los que partieron, pero para eso lo que hay que hacer es orar por ellos, desearles todo lo mejor y sobre todo que despierten, porque en el mundo espiritual también se puede mejorar, también se puede avanzar, también se puede evolucionar, naturalmente. Hay una serie de tareas determinantes en el mundo espiritual donde aquellos espíritus desencarnados que están viviendo allí colaboran en los trabajos, son conscientes de las equivocaciones que han tenido y que pueden programar para en el futuro corregirlas, y eso sirve también para que ellos vayan despertando. ¿Cuál es lo más importante de los seres que se encuentran al otro lado de la vida? Pues conocer primero que al continuar la vida, que seguimos estando tal como somos,
no podemos estar en la situación que estábamos antes, tenemos que mejorarlos. Entonces hacemos una programación de manera que vamos a ir solucionando los inconvenientes anteriores, los errores que hemos cometido, beneficiando a aquellas personas que en otras existencias hemos perjudicado. Muy bien. A ver. Primero, enhorabuena por la conferencia. Creo que ha quedado muy explicado la división que has realizado. Bueno, luego te daré los 20 euros que te he dicho. A nivel científico, desde el lado científico, para hacer una comprensión muy definitoria, y luego la división espiritual, que yo creo que es la más importante, generar una predisposición genética a una serie de enfermedades. Si tú a nivel espiritual la persona se trabaja su comportamiento moralmente, etcétera, esa enfermedad, aunque ya venga dentro de su perispíritu, que es el disco duro, donde supuestamente a lo mejor esa enfermedad grave le viene como prueba, que tiene que superar. Si esa persona está preparada dentro de la espiritualidad o está trabajando ya un poco, quizá tiene un poco más de fuerza para poder superar esa prueba. Pero mi pregunta es, por ejemplo, una persona que tiene un tumor muy agresivo, que le han dado pocas esperanzas de curación, que no conoce nada acerca del mundo espiritual, ¿qué debería hacer? Trabajar su reforma interior, trabajarse interiormente, porque eso está dentro, ya viene con su perispíritu, esa enfermedad es una prueba. Tú me estás planteando un tema que es muy complicado, porque una persona que no tiene una creencia del mundo espiritual, como ella va... Bueno, creo, no lo sé si tiene una creencia. Pues no, es que es muy distinto a aquel que son totalmente materialistas, que piensan que la vida comienza en la cuna y termina en la sepultura, y que lo que le ha tocado es porque le ha tocado a él, no comprenden que son situaciones de causa y efecto, ¿no? O de pruebas algunas de las veces. Entonces es muy complicado si es así. Pero si es una persona que está superando una prueba determinada, como lo que tú me estás comentando, pues si él se ajusta a esa prueba que tiene que superar, si no se encrespa, si no reacciona negativamente hacia ello, eso le va a beneficiar de cara al futuro. ¿Y qué se puede hacer hacia él? Pues orar como siempre lo hacemos, vibrar por él, sí, fundamentalmente. Pero si es alguien que piensa que que Dios no es justo, que porque le ha tocado a él, que esto no puede ser, entonces mal en la situación, porque su estado vibracional lo que hace es que genera todavía más esa enfermedad, ¿no? Se puede intentar ayudar, dar fuerza, que no tenga esa creencia, de alguna manera encaminarlo, por lo menos a través de la psicología, por lo menos de la psicología positiva, el crecimiento interior. Muy bien, más cosas. Que pronto ya acabar. Como decía Gemma, una creencia solamente puede servir para contrarrestar ese factor genético. Lo que quiero decir es esto. Porque hay muchas personas que no tienen creencias, sin embargo nunca enferman, porque tienen ya... Porque son buena gente. Son buena gente, Dani. Exactamente. Entonces, lo que yo pienso es esto. Si una persona... Que no hace falta tener creencias, es el sentimiento, ¿entiendes? Es el comportamiento de cada uno de nosotros. ¿Para qué sirven las creencias? Pues algunos sirven las creencias pues para pasarse y después confesarse. ¿Comprendes? ¿Vale? Pero mi pregunta es esta. ¿Puede una persona llegar, un ser humano, a ese estado de elevación total en que es totalmente inmune a lo que lo precedió? O sea, que es inmune al factor genético, que es la espada de Damocles que todo el mundo tiene en principio. Pero ¿puede esa persona, con solamente, no solamente, elevando su energía, elevando su vibración, llegar a un punto en que es prácticamente inmune a esas posibilidades que están ahí de forma latente en los genes? Todo dependerá de sus anteriores vidas, de cómo haya llegado a esa situación. De un momento para otro nadie cambia en nada, pero si a lo largo de una serie de experiencias este ser se encuentra en la Tierra con unas predisposiciones determinadas, a lo mejor es la última encarnación que va a tener aquí, ¿comprendes?, en este planeta, porque se encuentra en un estado evolutivo que le va a permitir ir a otros lugares donde precisamente se carecen de enfermedades, como bien sabemos.
La doctrina espírita nos habla de mundos superiores, de mundos felices, donde las enfermedades que son nuestras imperfecciones han desaparecido. Por lo tanto, pues es posible que sí. Así que bueno, ¿más cosas por ahí? A ver, Rodrigo, yo recurro siempre a ti porque como tú siempre tienes algo que decir, yo encantado. Bueno, vamos a ver, la conferencia que te he dado, oye, no me extraña que haya tanto silencio, que es de mucha altura. Tienes que reconocer que nos hablas de una biología, y quién es biólogo, nos habla. Yo pienso que incluso algunos médicos, si estuvieran en la conferencia, muchas de las cosas no las entenderían. Bueno, pero aparte de eso, hablabas en un momento de la conferencia de que los científicos trataban de modificar los genes para establecer unos gustos y unos comportamientos determinados. Evidentemente, los que conocemos un poco la filosofía espiritual, sabemos que eso no se hace así. Eso no se hace así porque la vida espiritual del individuo es la que dirige la materia. Yo recuerdo en una conferencia que dio un compañero nuestro aquí de las Islas Canarias, me parece que fue, decía: hay muchas personas inteligentes, pero cultas hay muy pocas. Dice, porque para ser cultas hay que conocer la vida espiritual. Si no, eso lo decía, yo lo estoy recordando. Pero Mauro Barreto. Sí, lo decía él. Sí. Entonces, si yo lo he dicho muchas veces, y lo pienso, si el mundo médico, con todos sus conocimientos, que tienen muchos, porque la ciencia hoy día ha avanzado mucho, con todos sus conocimientos, tuvieran un poco de conocimiento de la vida espiritual, tendríamos mucha más mejora en sus tratamientos. Bueno, estamos hablando de los genetistas, Rodrigo, y para ellos el tema que no se palpa, el tema que no se ve, el tema que no se toca, que no se repite, pues es un tema que ellos no contemplan. No obstante, recordamos las grandes incógnitas que tienen. Como decíamos en la conferencia, siguen investigando porque se encuentran a veces con situaciones que ellos mismos no comprenden. Una pared. Entonces les falta, como tú muy bien decías antes, el conocimiento espiritual. Pero a un científico hacerle comprender que somos espíritus inmortales y que nuestra experiencia, la vida de cada uno de nosotros, nuestro cuerpo ahora, ha sido diseñado, compuesto por nuestro perispíritu, por las necesidades evolutivas que tenemos, pues lo primero que me dirían es que usted ha tomado alguna cosa, algún medicamento, o ¿comprendes? No se cambie de medicación, porque me está usted contando unas cosas que eso no lo comprende ni lo sabe nadie. Les falta el conocimiento espiritual que encontramos dentro de la doctrina espírita. No hay una filosofía como la doctrina espírita que te explique la forma en que yo he desarrollado esto en esta tarde, cómo hablan del perispíritu, cómo influye la vida de cada uno de nosotros desde que hemos sido creados. Nuestro perispíritu ha sido un espíritu también rudo, un perispíritu que ha estado formado igual que en nuestras primeras andanzas. Cuando vivimos en las cavernas, nuestro espíritu era como nosotros, igual que nosotros, y que hemos ido evolucionando gracias al conocimiento que hemos ido adquiriendo, gracias a la sensibilidad que hemos ido adquiriendo, gracias al sentimiento del amor que hemos ido adquiriendo con el tiempo, y hace que nuestro ser sea lo que estamos siendo ahora. Si nos remontamos a millones de años, como hemos dicho, veríamos cómo era el ser entonces, rudimentario, un ser vasto, un ser bestial. Y esa generación, ese cambio de ser ha sido realizado por nuestros perispíritus que han ido modelando estos cuerpos físicos que tenemos ahora. Las explicaciones que últimamente has dado, cuando le has contestado a Dani sobre las enfermedades, han sido muy útiles porque son más sencillas de comprender. Y efectivamente, aquel que tiene pocas enfermedades es porque tiene pocas deudas, sin duda alguna, porque tiene pocas deudas.
lo que hay que intentar es ser buenas personas, mejorar nuestra situación, consiste en ser buenas personas, en no hacer daño a los demás, porque estamos hartos de leer en la filosofía espírita cuando nos dicen no hagas daño a los demás porque si haces daño a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Por ahí, ¿qué me estaba preguntando algo? Termino. Sí, vale. Ya termino. Sabemos que tenemos dos situaciones en el proceso de rescate, dos situaciones muy distintas, dos situaciones que no hemos resuelto anteriormente. Hablábamos del tema del suicidio, del tema de las imperfecciones, de todas aquellas cuestiones que nos han unido pues a la vivencia que estamos teniendo ahora y que naturalmente de una manera pues corriente estamos padeciendo. Naturalmente que son situaciones que tenemos que resolver porque volvemos a repetir que aquellas personas, aquellos espíritus que desencarnaron mediante un suicidio y cosas parecidas, ¿no? Pues es una prueba muy difícil que la siguiente encarnación tiene que superar. Todavía está muy imantado por ello, ¿no? Y una de las pruebas fundamentales es esa, superar pues las imperfecciones anteriores. Eso es fundamentalmente la carta que le dan para, ahora que te vas a ir para allí, mira, esto es lo que hay. Y sin embargo él tiene esa tendencia. Y él cuando está en el mundo espiritual y le hacen la propuesta de que supere todo aquello, como no está en la materia, como no estamos en la materia, somos muy valientes todos, ¿no? Todos tenemos mucha fe, mucha confianza. Uy, yo cuando llegue allí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero hay, amigo, cuando entramos en la carne y sobre todo cuando nos movemos en los ambientes que son los adecuados, que lo hemos dicho también en la conferencia, los ambientes adecuados para que nosotros realicemos nuestra nueva experiencia, pues ahí entonces es cuando caemos, ahí es cuando caemos. Pero bueno, así que podemos comprender cómo nos afectan las enfermedades cuando nuestra manera de ser pues no es la adecuada, vibramos inadecuadamente, alteradamente, nuestra vibración está pues distorsionada y en esas franjas que existen de una distorsión, en los picos determinados es cuando fecundan las enfermedades que existen alrededor nuestro. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuidado con la gripe esta que están ahora diciendo que vamos a coger todos. Así. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Pues dígame usted. Sí, hay algunos autores, se me viene a la memoria ahora, por ejemplo, el tema del... Sí, hay algunos autores que estudian el psiquismo humano y tal, y se me viene a la memoria, por ejemplo, todo el tema este de la biodescodificación, de Rick Corbera o similares, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera vienen a decir que en generaciones anteriores, parte de los problemas que tenemos en la actualidad, aparte del que nos corresponda por nuestra carga kármica, sí, de la ley de causa y efecto, pueden darse también como consecuencia de que nos toque de alguna manera expiar o rescatar o compensar faltas de nuestros antepasados de generaciones anteriores. Entonces mi pregunta es, aparte de la carga individual que por la ley de causa y efecto nos corresponda llevar a cabo en esta existencia, ¿podemos tener esas otras cargas de nuestros antepasados por algún tipo de problemas que nos cometieron? Es que a lo mejor nuestros antepasados hemos sido nosotros mismos. Efectivamente. Pero ¿y si no hubiéramos sido nosotros? Pues es que cada uno tiene su responsabilidad. Usted o yo no puedo achacar a lo que estemos padeciendo en este instante a cómo se hayan comportado nuestros padres o nuestros familiares o nuestros seres queridos, ¿no? La ley divina en ese aspecto es justa, a cada cual le será dado lo suyo. Lo que ocurre que es muy difícil comprender todas estas cuestiones cuando uno está padeciendo una situación complicada.
cuando estamos viviendo una situación difícil, cuando somos protagonistas de una situación dolorosa, de llanto, de gravedad, pues hacerle comprender a una persona esto que estamos hablando aquí tan tranquilamente, como si no pasase nada, ¿no? Estamos aquí en la barrera, todo está muy bien, fenomenal, como de momento aquí todos estamos sanos, de momento, pues todos contentos, ¿no? Pero cuando se vive en esa serie de circunstancias, es muy difícil hacerles comprender esa situación. Y esto únicamente se puede comprender por la ley de la reencarnación, nada más. Porque la ley de la reencarnación, ¿qué es? La ley de la reencarnación está marcada por la ley de causa y efecto. Nosotros estamos viviendo una nueva etapa, como decíamos antes, al final de la conferencia, por el resultado de la anterior. Y estamos construyendo ahora, en este instante, en esta vida, estamos construyendo la que vamos a recibir en el futuro. Se entiende que esta que estamos viviendo ahora, pues es menos grave que las que hemos estado viviendo antes, como es natural. Y se entiende también, hombre, que siempre la ley de la evolución está inmersa en cada uno de nosotros y que las propias experiencias que vayamos a tener van a ser menos dolorosas que esta. Salvo, pues como siempre, espíritus que han estado poniendo siempre tantas zancadillas, que han puesto tantos inconvenientes a la evolución del planeta, pues que, como ya hemos comentado muchas veces, cuando desencarnen, ahora, estas gentes que estamos viendo a través de los medios de comunicación, pues la prensa, la televisión, las redes sociales, la radio, etcétera, pues todos estos elementos, estos seres, serán enviados a mundos inferiores. A mundos inferiores, para que trabajen en el progreso de ese mundo inferior. Como hicieron aquí con la Tierra hace millones de años, cuando vinieron espíritus de Capela. En Capela también hubo una situación como la que nosotros estamos viviendo ahora, y aquellos espíritus que estaban poniendo inconvenientes al progreso fueron enviados a la Tierra para ayudar a los que ya estaban antes, porque eran seres más adelantados, más evolucionados, pero para ayudarles al progreso del planeta Tierra. Pues algo parecido ocurrirá con todos estos que estamos hablando de ahora. Entonces, la ley de causa y efecto es la única que podemos comprender, porque si no, tendríamos que estar hablando de las injusticias divinas de Dios. ¿Comprende? ¿Cómo es posible que una criatura nazca ya enferma? ¿Cómo es posible que éste no tenga dónde dormir y el otro fíjate cómo vive? Todas estas serie de cosas que la gente normal, que no tiene un conocimiento espiritual que estamos tratando aquí, se plantea como es natural. Es natural que se lo planteen así, porque les falta el conocimiento. Son ignorantes en estas cosas, serán muy inteligentes en otras, pero como muy bien decía Rodrigo, les falta complementar su inteligencia con el tema espiritual. Entonces, cuando uno comprende que no somos seres orgánicos, somos seres espirituales que ahora estamos orgánicamente viviendo, cuando se comprende esto, entonces se comprenden muchas de las cosas que observamos como injustas de la vida. Y esto es muy necesario comprenderlo. ¿Para qué? Pues para el progreso de cada uno. Sobre todo para hacernos mejor gente, como decíamos antes, mejor personas. No ser egoístas, no ser intolerante, ser más comprensible, pues mucho más caritativo, ayudar a los demás. Todo eso, ¿qué es lo que se pretende? Pues que cuando todos los que estemos encarnados poco a poco vayamos mejorando, pues todos iremos mejorando el planeta, un mundo de regeneración. Si ahora es un mundo de expiaciones, porque a todos los que estamos aquí estamos pagando cosas o de pruebas, estamos superando pruebas, pues será un mundo de regeneración, donde predominará más la parte espiritual que la parte material. Ahora todos somos materialistas. Espiritualistas, pues así, el 8%, del 100% el 8%, el resto todo material. Pues lo que se trata es que poco a poco vayamos ganando grados, y que la parte material, la parte física, el egoísmo, pues eso vaya quedándose reducido y vaya a ser superado por lo espiritual. ¿Bien? ¿Más o nos vamos?
¿Qué me estás preguntando, Enzo? Yo quería volver al perispíritu. Dímelo. Pues que antes tú has comentado que en el perispíritu luego el cuerpo le coge, digamos, la forma que ha tenido grabada. Sí. Ahora bien, la pregunta es esta. Claro, por supuesto se puede nacer hombre o mujer en base a lo que... A las necesidades. A las necesidades, exactamente. Yo voy, en el aspecto físico, ¿llevamos algo de la encarnación anterior como signos somáticos o no? Sí, piensa que los genes no únicamente se han ido transmitiendo en esta experiencia. Las experiencias de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, los genes han ido identificando nuestro organismo, y eso, la parte física, la parte influye naturalmente, los rasgos, por decirlo de alguna forma. Claro, lo que hablamos, la personalidad, los rasgos, pero también la personalidad de cada uno está en función de la necesidad que tenemos para desarrollar el trabajo que tenemos que hacer, tanto en hombre como en mujer, siempre. Pero van unidos todos. Es decir, hay una parte genética y hay una parte espiritual que es la que hace que seamos como somos ahora. ¿Ok? O sea que tenemos esperanza que conservamos más o menos el mismo aspecto en una... Muy parecido. Muy parecido, sí. Pues yo me conformo con lo que tengo. Sí. Quédate como estás, por si acaso. Quédate como estás, por si acaso. Miguel, ¿qué vas a decir? No, tío, que estaba escuchando las preguntas. No, simplemente que traemos algo genético, ¿no es cierto? Algo no, mucho. Traemos, pero también con nuestro comportamiento podemos generar... Nuestro perispíritu proyectó en el momento de la fecundación, célula a célula, lo que nosotros íbamos a ir necesitando para nuestro desarrollo. Claro, pero la parte adquirida, ¿no es cierto?, la desarrollamos nosotros. Claro. Y es que podemos sufrir un infarto. Podemos modelarlo también. ¿Y cómo modelamos? Pues a través, como hemos hablado, a través pues de la alimentación, a través de nuestros actos, de nuestra forma de ser, de nuestro carácter. Todo eso hace también que el perispíritu vaya modelándose. O sea, la parte moral. Sí, pero es que la parte moral influye sobre la parte física. Claro que sí, claro que sí. Y sobre todo que aquellas impregnaciones que hayamos dejado en nuestro perispíritu, ahora cuando nos tengamos que marchar, luego van a ir reflejadas en el cuerpo nuevo. Es decir, personas que han tenido ciertas inclinaciones, ciertas imperfecciones, cierta serie de circunstancias, quedan impresas en el cuerpo periespiritual. Y cuando después, en la próxima encarnación, proyecte la nueva materia, irá a proyectar todas aquellas cuestiones. ¿Cómo se puede comprender? Personas que ya nacen con un problema de corazón, problemas de una hepatitis, problemas de cualquier cosa de estas físicas, ¿no? De cómo es posible. De padres sanos, ¿cómo es posible? De padres sanos, fíjate, ha tenido 3 hijos, los 2 están maravillosos y fíjate cómo ha nacido. Pues, claro, únicamente se puede pensar así, de esta forma. Únicamente. Dígame usted. Sí. No sé muy bien en qué consiste, pero he oído hablar de los registros acásticos. De hecho, creo que hay gente que tiene capacidad de consultar y que puede ayudar al darse cuenta qué es lo que se tiene que trabajar en esta vida, pero no lo conozco en profundidad. Los registros son todas aquellas vivencias que hemos tenido todos, universalmente. Y entonces parece ser que hay personas que tienen la capacidad de penetrar en ese mundo y entonces observar individualmente las características de cada uno de nosotros. Parece ser. No le puedo ampliar mucho porque es un tema que no lo hemos desarrollado porque está bastante confuso. No obstante, hay una serie de personas que lo estudian y que están convencidos. Es como lo de las cuerdas y toda esta serie de cosas, ¿no?
cuando hablamos de toda la ciencia que está avanzando tan rápidamente, ¿no? La ciencia cuántica y todo esto, ¿no? Son, naturalmente, que son caminos que nos hacen comprender muchas de las cosas que hace tiempo pues la gente observaba o comentaba como cosas imposibles. Y precisamente hoy en día la ciencia, aquello que por ejemplo la doctrina espírita ya ha hablado ya desde hace casi 200 años, pues resulta que se están confirmando, que están diciendo, pues sí, lo que decían los espíritus es cierto esto, ¿no? Lo del átomo y toda esta serie de cosas, ¿no? Porque si en el año 1857, que se publicó el libro de los espíritus, hablábamos ya de que el ser venía desde el átomo al arcángel, desde el átomo, que no se había descubierto nada de esto, pues luego la ciencia evidentemente lo ha ido confirmando. Y como eso, multitud. Cuando hablamos de planos espirituales, la ciencia ya te está hablando de planos espirituales. Cuando estamos hablando de mundos habitados, la ciencia ya te habla de mundos habitados. Y hace tantos años, 160 o 170 años, pues la gente diría, estas personas que hablan o que desarrollan este conocimiento doctrinario están muy pasados todos. Evidentemente estábamos pasados, pero no éramos nosotros, eran los espíritus los que lo habían comunicado, ¿no? Entonces les recomiendo a todos que investiguen, que estudien, y cada vez que vayan estudiando van a ir descubriendo cosas mucho más interesantes que les va a hacer impregnarse todavía más en el conocimiento del espiritismo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos.